Semana Santa en tiempos de coronavirus. Oración y solidaridad. Queridos hermanos, muy buenas tardes. Hoy, viernes 2 de marzo, Viernes Santo. En breves instantes va a dar inicio a la ceremonia. Va a presidir el reverendo padre Fray Jorge Ñiquen Urquiza. Durante la Semana Santa, la Iglesia celebra los misterios de la salvación actuados por Cristo en los últimos días de su vida, comenzando por su entrada mesiánica en Jerusalén. La Iglesia celebra la Semana Santa, conmemora los acontecimientos de la pasión, muerte, sepultura y resurrección de Cristo, que constituyen el misterio pascual, el centro de la vida del Señor. Este año, la pandemia del coronavirus nos hará vivir la Semana Santa confinados, pero el Papa Francisco, nuestros obispos, religiosos y sacerdotes llevarán a nuestras casas las celebraciones litúrgicas a través de las redes sociales y la televisión. La participación del pueblo en los ritos de la Semana Santa es posible. Este año la Iglesia nos invita de una manera especial a vivir la Semana Santa en clave de fraternidad con todos los afectados por la crisis del coronavirus. La celebración del Día del Amor Fraterno, en estos días que celebramos como Iglesia la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hay que vivirla con fraternidad y hacer vida real el mandamiento nuevo del amor. La tarde del Viernes Santo presenta el drama inmenso de la muerte de Cristo en el Calvario. La cruz erguida sobre el mundo sigue en pie como signo de salvación y de esperanza. Con la pasión de Jesús contemplamos el misterio del crucificado. La madre estaba allí, junto a la cruz. No llegó de repente al Gólgota, desde que el discípulo amado la recordó en Caná, sin haber seguido paso a paso con su corazón de madre el camino de Jesús. Y ahora estaba allí, como madre y discípula que ha seguido en todo la suerte de su Hijo. Pero solemne y majestuosa como una madre, la madre de todos, la nueva Eva, la madre de los hijos dispersos que ella reúne junto a la cruz de su Hijo. Hoy no se celebra la Eucaristía en todo el mundo. El altar luce un mantel de color rojo. No hay velas, no hay adornos. Recordamos la muerte de Jesús. Hoy no se celebra la Eucaristía en todo el mundo. El ministro se postra en el suelo ante el altar al comienzo de la ceremonia. Son la imagen de la humanidad hundida y oprimida y al tiempo penitente que implora perdón por sus pecados. Van vestidos de rojo, el color de los mártires de Jesús, el primer testigo del amor del Padre y de todos aquellos que como Él dieron su vida por proclamar la liberación que Dios nos ofrece.
Semana Santa en tiempos de coronavirus. Oración y solidaridad. Queridos hermanos, muy buenas tardes. Hoy, viernes 2 de marzo, Viernes Santo. En breves instantes va a dar inicio a la ceremonia. Va a presidir el reverendo padre Fray Jorge Ñiquen Urquiza. Durante la Semana Santa, la Iglesia celebra los misterios de la salvación actuados por Cristo en los últimos días de su vida, comenzando por su entrada mesiánica en Jerusalén. La Iglesia celebra la Semana Santa, conmemora los acontecimientos de la pasión, muerte, sepultura y resurrección de Cristo, que constituyen el misterio pascual, el centro de la vida del Señor. Este año, la pandemia del coronavirus nos hará vivir la Semana Santa confinados, pero el Papa Francisco, nuestros obispos, religiosos y sacerdotes llevarán a nuestras casas las celebraciones litúrgicas a través de las redes sociales y la televisión. La participación del pueblo en los ritos de la Semana Santa es posible. Este año la Iglesia nos invita de una manera especial a vivir la Semana Santa en clave de fraternidad con todos los afectados por la crisis del coronavirus. La celebración del Día del Amor Fraterno, en estos días que celebramos como Iglesia la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hay que vivirla con fraternidad y hacer vida real el mandamiento nuevo del amor. La tarde del Viernes Santo presenta el drama inmenso de la muerte de Cristo en el Calvario. La cruz erguida sobre el mundo sigue en pie como signo de salvación y de esperanza. Con la pasión de Jesús contemplamos el misterio del crucificado. La madre estaba allí, junto a la cruz. No llegó de repente al Gólgota, desde que el discípulo amado la recordó en Caná, sin haber seguido paso a paso con su corazón de madre el camino de Jesús. Y ahora estaba allí, como madre y discípula que ha seguido en todo la suerte de su Hijo. Pero solemne y majestuosa como una madre, la madre de todos, la nueva Eva, la madre de los hijos dispersos que ella reúne junto a la cruz de su Hijo. Hoy no se celebra la Eucaristía en todo el mundo. El altar luce un mantel de color rojo. No hay velas, no hay adornos. Recordamos la muerte de Jesús. Hoy no se celebra la Eucaristía en todo el mundo. El ministro se postra en el suelo ante el altar al comienzo de la ceremonia. Son la imagen de la humanidad hundida y oprimida y al tiempo penitente que implora perdón por sus pecados. Van vestidos de rojo, el color de los mártires de Jesús, el primer testigo del amor del Padre y de todos aquellos que como Él dieron su vida por proclamar la liberación que Dios nos ofrece.
Lectura del libro de Isaías. Miren, mi siervo tendrá éxito, crecerá y llegará muy alto. Así como muchos se espantaron de él, porque estaba tan desfigurado que no parecía hombre, ni tenía aspecto humano, así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes se quedarán sin palabras, al ver algo que nunca les habían contado y comprender algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién ha revelado el Señor su poder? Creció en su presencia como un retoño, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimiento, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y no tenido en cuenta. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo creíamos castigado, herido por Dios y humillado. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeldías, triturado por nuestras culpas. El castigo que sufrió nos trajo la paz, y por sus heridas fuimos curados. Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su camino. Y el Señor cargó sobre él todas nuestras culpas. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin haber sido juzgado, se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y lo enterraron con los malhechores. Aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años, y por medio de él la voluntad del Señor se cumplirá. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará de conocimiento. Mi siervo traerá a muchos la salvación, porque cargó sobre sí las culpas de ellos. Por eso le daré un puesto de honor entre los grandes, y con los poderosos participará del triunfo. Porque indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a responder todos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo tu espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, motivo de risa de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto, me han desechado como a un objeto inútil. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo tu espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, puesto que tenemos un gran sumo sacerdote que ha penetrado en los cielos, Jesús, Hijo de Dios, mantengámonos firmes en la fe que profesamos. Pues no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades,
sino que ha sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado. Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevado a la perfección, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, en ese momento nosotros vamos a escuchar la lectura de la pasión del Señor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el lugar, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, llevando consigo un destacamento de soldados romanos y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Y así se cumplió lo que él había dicho: No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la desenvainó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, no lo voy a beber. El destacamento, el comandante y los guardias de los judíos prendieron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás. Lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote. Mientras Pedro se quedó fuera junto a la puerta, salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada que hacía de portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban.
También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogan a mí? Interroga a los que me han oído, y que ellos digan de qué les he hablado. Ellos saben lo que he dicho yo. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestre en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba en pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano. Era el amanecer, y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y dijo: ¿Qué acusación presentan contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y júzguenlo conforme a su propia ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el palacio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre ustedes que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Quieren que dejen libertad al rey de los judíos? Volvieron a gritar: A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar, y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le vistieron un manto color púrpura, y acercándose a él le decían: Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Miren, lo traigo de nuevo, para que sepan que no encuentro en él culpa alguna.
Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el palacio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta, y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está en contra del César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: ¡Fuera, fuera! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: ¿Acaso voy a crucificar a su rey? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, salió hacia el lugar llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho, soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, después que crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo, y se dijeron: No la rasguemos, vamos a sortearla, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura: se repartieron mis vestiduras y echaron a suerte mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz estaba su madre, la hermana de su madre María, esposa de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre.
y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos entonces, como era día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto brotó sangre y agua. El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: no le quebraron un hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unos 30 kilos de una mezcla de mirra y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo con los aromas, según se acostumbra a sepultar entre los judíos. Había un huerto en el lugar donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido sepultado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hermanas, nos encontramos en un día especial para toda la Iglesia. Un día especial porque es el día en el cual Jesús dio la vida por cada uno de nosotros. Es el día de la salvación. Es el día en que Jesús da la vida por cada uno de nosotros. Jesús ha muerto y todas las personas que le rodeaban sufrían de distinta manera. Y es por eso todo nuestro camino de preparación para poder contemplar este momento. Cómo nosotros miramos a Jesús muerto en la cruz. Ha habido distintos personajes en la lectura del Evangelio. Distintos personajes con distinto modo de actuar frente a la muerte del Salvador. Algunos indiferentes, algunos juzgando a Jesús. El pueblo que estaba también de alguna manera acusando a Jesús. Otros azuzando su muerte. Y de entre esos personajes, nosotros podemos darnos cuenta
quienes están en contra de la vida. Y no solamente para acusar a otros, sino para poder nosotros revisarnos y decirnos en qué momento nosotros acusamos a Jesús. Y no para sentirnos mal, sino para corregirnos, para animarnos y hacer las cosas mejor. ¿Cuántas veces juzgamos a Jesús, lo condenamos a muerte con nuestra actitud, con nuestras palabras? ¿Cuántas veces somos indiferentes ante el sufrimiento y la inocencia de los demás? ¿Cuántas veces no ayudamos al hermano que está en tu casa y que está siendo acusado? ¿Cuántas veces te alejas y no te interesa lo que pase con aquel hermano que está sufriendo demasiado? Queridos hermanos, la muerte de Jesús nos tiene que ayudar a poder encontrar la luz que necesitamos. Tiene que conmover nuestro ser. Tiene que hacer que nosotros despertemos. Porque la muerte de Jesús es un signo del amor profundo de Dios. Y no nos puede dejar a nosotros sin hacer nada. No podemos ser indiferentes. Jesús ha muerto por ti. Pero también, queridos hermanos, tenemos otros personajes que han estado acompañando a Jesús. Tenemos a las mujeres de Jerusalén, tenemos a la Verónica, como hemos ido también nosotros rezando durante el Vía Crucis, Simón de Cirene, la madre de Jesús, el discípulo amado, aquellos que a pesar de la condena de Jesús, a pesar y con el temor de que a ellos les pudiera pasar algo, siguieron a Jesús. Comprendieron que su muerte tenía otro sentido y estuvieron con Él. Y así nosotros también queremos estar. Y queremos afrontar el sufrimiento y queremos acompañar a Jesús. Y queremos también acompañar a tantos hermanos que sufren. Queremos estar con aquellos hermanos que están cerca a la muerte. Queremos estar. Y esa es la actitud que nos pide Jesús en nuestra vida. Una actitud de acompañamiento, de solidaridad, de enfrentar juntos los problemas, los sufrimientos cotidianos. Es lo que quiere Jesús. Que nosotros estemos ahí. Y cuando lo miremos, digamos, tú, Jesús, me estás salvando, me estás haciendo abrir mi mente y mi corazón para poder afrontar mi dificultad, para poder enfrentar mi tristeza, para poder sentirme con la capacidad de hacer las cosas mejor. Pero también hay otros personajes, y que son los propios discípulos, quienes lo abandonan, quienes lo traicionan, quienes lo niegan. Y de repente es la parte más compleja, porque Jesús les fue preparando, y sin embargo, ¿qué pasó? Y es que, como digo, hermanos, cuesta mucho poder estar cerca de alguien que había sido acusado, sentenciado a morir como un malhechor. Por eso es importante, queridos hermanos, esta meditación y esta profundización para comprender quién es Jesús. Porque Jesús no ha venido a solucionarnos la vida. Jesús está con nosotros, pero no nos hace las cosas. Y los discípulos se fueron, huyeron, lo traicionaron, lo negaron. Esa no debe ser nuestra actitud, pero hay que tener cuidado. Porque tenemos que estar con el hermano en todo momento.
con el hermano, con la hermana, con la familia en todo momento, porque son personas que queremos y tenemos que ir con todo para afrontar cualquier circunstancia. Tenemos que ser sensibles a las necesidades de todos nuestros hermanos. Pero no dejes de ser solidario con el que está en tu casa. Por eso es tan importante poder afianzar esos lazos de comunión. Jesús lo hizo. Y que sus discípulos no supieron aprovechar en su debido momento, pero después se dan cuenta. No quiere decir que están mal, no quiere decir que ya todo es un desastre. Tenemos la oportunidad. Miremos a Jesús en la cruz. Él ha muerto conscientemente para salvarnos, para nosotros transformar nuestra vida, para vencer a la muerte, el mal, el sufrimiento. Él quiere que nosotros tengamos vida. Queridos hermanos, que este día tan especial para la iglesia sea un día de renovación. La muerte no nos puede dejar indiferentes. La muerte tiene que darnos la posibilidad de acceder a la resurrección. Y lo vamos a celebrar, porque nosotros queremos encontrar la luz, esa luz que nos da Jesucristo. Vamos a afrontar la muerte, vamos a afrontar el sufrimiento para encontrar siempre la felicidad junto a Dios que tanto ansiamos. Que el Señor les bendiga. Vamos a continuar con nuestras peticiones. Oración universal. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena para gloria de Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia, extendida por todo el mundo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia como guía del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y guarda en tu amor a quien has elegido como Papa, para que el pueblo cristiano, gobernado por ti, progrese siempre en la fe, bajo el cayado del mismo pontífice, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos también por nuestro obispo Carlos, por nuestros 4 obispos auxiliares, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor les abra los oídos del Espíritu y la puerta de la misericordia, de modo que recibida la remisión de todos los pecados por el baño de la regeneración, sean incorporados a Jesucristo nuestro Señor.
Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda a tu iglesia, dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos, para que, al renacer en la fuente bautismal, sean contados entre tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos aquellos hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que va reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a la grey de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue a los que consagró un solo bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien habló el Señor Dios nuestro, para que acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia. Escucha con piedad la súplica de tu iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo encuentren el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, conceda a quienes no creen en Cristo encontrar la verdad, al caminar en tu presencia con sincero corazón. Y a nosotros, deseosos de ahondar en el misterio de tu vida, ser ante el mundo testigos más convincentes de tu amor y crecer en la caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que merezcan llegar a Él por la rectitud y sinceridad de su vida. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote siempre te busquen y cuando te encuentren descansen en ti. Concédeles en medio de las dificultades que los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes los lleven al gozo de reconocerte como el único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, los guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y libertad de todos los hombres. Dios Todopoderoso y Eterno, en tu mano están los corazones de los hombres y los derechos de los pueblos. Mira con bondad a los que nos gobiernan, para que en todas partes se mantengan por tu misericordia la prosperidad de los pueblos, la paz estable y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos los errores, aleje las enfermedades, destierre el hambre, abra las prisiones injustas,
rompa las cadenas, conceda seguridad a los caminantes, el retorno a casa de los peregrinos, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que todos sientan en sus adversidades el gozo de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, hermanas, ahora vamos a iniciar la adoración de la Santa Cruz. Para ello les pido la debida disposición. Adoración de la cruz. Después de las palabras, pasamos a una acción simbólica muy expresiva y propia de este día. La veneración de la Santa Cruz. Es presentada solemnemente la cruz a la comunidad, cantando 3 veces la aclamación: mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Todos nos arrodillamos unos momentos cada vez. Entonces, en nuestros hogares realizamos esta acción. Cantamos alabanzas a ese Cristo de la cruz. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? Oh cruz fiel, árbol único en nobleza, victoria, tú reinarás. Mira del árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Mira del árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Mira del árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Hermanos, hermanas, en este momento ustedes van a adorar a la cruz. No como en otros años, pero este año ustedes van a hacer la adoración de la cruz en cada una de sus casas. Normalmente ustedes saben que vienen, besan la imagen y le dicen al Señor aquello que ustedes tanto quieren. Que el Señor les ayude y que su muerte, la muerte de Jesús, nos fortalezca en todo momento. Vamos a tomar un momento de silencio, de meditación, mirando a Jesucristo crucificado.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo no sea para mí un motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad me aproveche para defensa de alma y cuerpo y como remedio saludable. Hermanos, hermanas, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hermanos, hermanas, en ese momento ustedes van a hacer su comunión espiritual, pidiendo a Dios por cada una de sus intenciones. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has renovado con la gloriosa muerte y resurrección de tu ungido, continúa realizando en nosotros, por la participación en este misterio, la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre entregados a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Descienda, Señor, tu bendición abundante sobre tu pueblo que ha celebrado la muerte de tu Hijo, con la esperanza de la resurrección. Llegue a él tu perdón, recibe el consuelo, crezca su fe y se afiance en él la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.